Que Dios les bendiga en esta noche. Es un gusto estar aquí en la casa del Señor, alabándole, dándole gloria, dándole honra, porque Él es digno de recibirla. Amén. Pues bienvenidos todos los que ya están y los que faltan por llegar, ya irán llegando. El día de hoy el tema es vamos al culto. Esta es una frase que fue muy popular en el pasado, o era muy común escuchar, vamos al culto, que pues han pasado los años y solamente ciertos o pequeños grupos de comunidades cristianas lo mencionan, vamos al culto. ¿Por qué? Porque la palabra culto se oía un poco fuertecita para aquellos que eran nuevos, porque hubo una época en la cual pues salieron a la luz mucho de lo que hacían los satanistas y a eso le llamaban un culto satánico. Entonces cuando decían los cristianos vamos al culto, la gente decía, oye, pues ¿qué van a hacer? ¿Qué ritos van a hacer? Y la gente se medio asustaba, ¿no? Y se empezó a cambiar un poco esa palabra de vamos al culto. Y hoy, acordándome de eso, quise nombrarle de ese modo, vamos al culto. No es que esté mal o que esté bien, es solamente una frase, vamos al culto. Y el versículo donde vamos a iniciar es en el libro de Romanos, capítulo 12. En el versículo 1 vamos a iniciar ahí, en esta noche. Todos los que tienen sus Biblias, ábranlas en Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahí es donde vamos a iniciar el día de hoy con este tema. Y creo que es la única parte en la Escritura que menciona la palabra culto. Y precisamente es en este versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche que tú nos permites estar aquí en tu casa para poder abrir tu palabra y aprender de ella. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Hable, Señor, también a nuestro intelecto, a nuestro pensamiento, a nuestra mente. Danos sabiduría para comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, y ayuda a aquellos que nos ven también por medio de este video. Te pido, Señor, que tú les ayudes y nos ayudes junto con ellos a comprender lo que tú quieres. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Nos guíe, nos enseñe, nos instruya en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos en este versículo que el apóstol Pablo hace un ruego. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este ruego, el apóstol Pablo apela a algo que es muy importante y muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Muchas veces nosotros no le damos la importancia. Y aquí va a ser algo difícil para algunos y fácil para otros. Pero en realidad de esto depende mucho la forma en que nosotros vamos al culto. ¿Cómo estamos aquí en la iglesia? ¿Cómo vamos a ese culto? ¿Cómo estamos? ¿Vamos con gusto o vamos forzados? ¿O vamos por obligación? Y el apóstol Pablo apela a algo que si nosotros no lo comprendemos, nos desviamos mucho. Dice, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. ¿Acaso Dios no ha tenido misericordia de nosotros? Y es por esas misericordias de Dios que nosotros nos debemos presentar
como un sacrificio vivo a Dios. Eso es lo que debemos hacer. Cuando recordamos las misericordias de Dios para nuestras vidas, con gusto vamos a querer ir al culto, porque en el culto hacemos y nos presentamos nosotros como sacrificios vivos. Pero cuando no tomamos la importancia de la misericordia de Dios, venimos forzados. Venimos porque nos traen. Venimos porque ya es miércoles por la noche o ya es domingo a las 11. Y normalmente no pasa y no sucede lo mismo cuando a nosotros algo nos interesa. Antes de pasar a lo siguiente, quiero decirles qué significa misericordia, porque muchas veces no entendemos el significado de las palabras. Y la palabra misericordia en su etimología viene del latín, que son dos palabras. La primera, misere, que significa miseria o necesidad, y cor o cordis, que significa corazón o en su efecto hacia los demás. En esta conjunción de palabras para nosotros significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad, o tener un corazón amoroso hacia los miserables. Eso es misericordia. Y Dios ha mostrado esa misericordia. Ha mostrado su corazón amándonos a nosotros que estábamos ¿en qué? En miseria. Entonces, desplazando un poco el tiempo y el espacio, recordemos cuando nosotros vivíamos agradando al mundo. Si había un baile, ¿cómo íbamos al baile? Preparándonos con tiempo para estar a tiempo en ese baile, no perdernos nada. Si iba a venir nuestro cantante favorito, queríamos estar antes. ¿Para qué? Para ganar un buen lugar. Ahora, para comprar un boleto, nos damos cuenta por medio de las noticias que gente se queda durmiendo afuera de la taquilla para poder comprar un boleto. Ese es su deseo, ver al cantante o estar en ese evento. ¿Cuántos de nosotros hemos visto algún partido de fútbol por la televisión? ¿Qué pasa cuando uno de los equipos se aproxima a meter gol? La afición del equipo brota en alegría, estalla en gritería, emocionados. ¿Por qué? Porque su equipo favorito estaba a punto de anotar un gol. Y no se diga cuando logran anotar el gol. ¿Qué pasa con la afición? Se desborda. Llega un campeonato, ¿qué pasa? Lugares públicos se llenan de aficionados. ¿Por qué? Porque están celebrando que su equipo ganó. ¿Está mal esto? No. Pero el apóstol Pablo, que es en las muy pocas veces que hace esto, pero sí les recuerda precisamente a los romanos. Y vamos a ir tantito atrás, Romanos capítulo 6, versículo 19. El apóstol Pablo les hace un recordatorio y les dice a estos mismos romanos que les está diciendo que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo por las misericordias de Dios. Les dice, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Vean lo que les dice. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿qué? Para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como, lo voy a parafrasear, así como te ibas emocionado al baile, así vente para que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios.
La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Todos lo hacemos? Habrá gente que sí. Habrá gente que, como mencionábamos, viene porque toca o porque ya lo están forzando. Pero recordemos que venimos aquí para presentarnos como un sacrificio vivo a Dios. ¿Pero por cuál motivo? Por las misericordias de Dios. Él ha sido bueno con nosotros. ¿Qué es misericordia? Lo repito. Es un corazón solidario para aquellos que están en necesidad, o mostrar un corazón amoroso hacia los miserables. Eso es lo que Dios hizo. Y cada vez que decimos, es que Dios es misericordioso, sí. Muestra su favor para nosotros, muestra su amor para nosotros. Eso es misericordia. Porque nosotros en miseria, ¿qué merecíamos de Dios? Nosotros como necesitados, todo nos hacía falta. Y Dios mostró ese amor. Y Romanos nos lo dice también. Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores, siendo miserables, siendo lo que éramos, ¿qué hizo? Jesús murió por nosotros. Entonces, ¿por qué renegar? ¿Por qué venir de mala gana a presentarnos al Señor? ¿Sería justo? Él dio su vida por nosotros. Y precisamente aquí nos dice, así como presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ¿cómo la presentabas para ir al baile? ¿Cómo te presentabas? Tempranito, bien arregladito, bien bañadito. Antes, si podías estar, estabas. ¿Y qué pasa ahora? ¿Vas a ir a la iglesia? Y todo se te atraviesa, llegas hasta tarde. O no llegas. Y Pablo es el que pone este ejemplo. Así como lo hacían allá, para presentarse y hacer las cosas, ¿qué? Malas. Ahora, de esta manera, así es lo que dice, o no dice eso. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como celebras el gol de tu equipo favorito, con esa alegría, con esa emoción, con ese entusiasmo, así deberías de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios a tu vida ha sido grande. ¿Dónde estábamos? ¿Y de dónde Dios nos ha sacado? ¿Cuánto Dios nos ha perdonado? ¿Cuánto Dios nos ha mostrado su favor? Por eso el apóstol Pablo, y algo que me sorprende del apóstol Pablo, no los obliga. No dice, tienen que presentarse ante Dios. Dice, les ruego. Yo les ruego. Es un ruego. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que eso es vuestro ¿qué? Culto racional. Ahora, ahí viene la palabra. ¿Qué es culto? Culto viene de la palabra cultura. Un evento o una acción que se hace en comunidad. Pero hablando en el sentido de fe, culto significa manifestar o mostrar respeto y amor hacia lo sagrado. Eso es culto, mostrar respeto y amor hacia lo sagrado, expresado por medio de homenajes, ritos o ceremonias. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando venimos aquí? Alabamos al Señor. Un sinónimo de culto es adoración. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, ¿cómo nos vamos a presentar? En adoración a Él, rendidos a Él, como ese sacrificio vivo. Aquí parece algo contrario, ¿no? Sacrificio habla de muerte, pero luego menciona vivo, agrega vivo, sacrificio vivo, como que es medio ilógico, ¿no? Relacionar estas dos palabras. Tenemos un ejemplo, o yo puedo mencionar un ejemplo de un sacrificio vivo.
Todos recordamos cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció, puso a Isaac sobre el altar, ¿cómo? Vivo, lo presentó a Dios vivo y no lo pudo matar porque lo detuvo Dios y bajó de ese altar, ¿cómo? Vivo, pero fue presentado. Dice el libro de Hebreos que en sentido figurado lo volvió a recibir vivo, pero fue presentado como un sacrificio. Ahora, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y por las misericordias de Dios, que cada quien debe de pensar, cada quien debe de reflexionar, ¿cuándo y en qué momento Dios ha mostrado misericordia conmigo? Piensen ahorita en un momento, ¿cuándo Dios mostró su favor conmigo? Mostró su misericordia. Muchas veces lo he hecho, pero recuerden solamente una. Eso es motivo suficiente para estar aquí y presentarnos delante de Él como esos sacrificios vivos, santos y que a Dios le agradan. Cuando nosotros no entendemos, no dimensionamos la misericordia de Dios para nuestras vidas, nos da igual venir o no venir, alabar a Dios con todo el corazón o alabarlo nomás de mala gana. Cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Él dijo, oye Israel, nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de este mandamiento o de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y no hay otro mandamiento sobre esto. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Realmente lo amamos así? Y si no lo amas así, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, piensa nomás tantito en las misericordias de Dios para tu vida. Cuando tengas flojera de venir a alabar a Dios, venir a congregarte, acuérdate de la misericordia de Dios que ha tenido para tu vida. Hay una canción que dice, ¿dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? Yo sé que algunos se la saben. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Piensa poquito, ¿dónde estarías tú en este momento si Dios no hubiera tenido misericordia de ti? Yo pienso, ¿dónde estaría yo si Dios no hubiera tenido misericordia de mí? Porque todos estábamos perdidos, pero Dios mostró su amor para ti y para mí, enviando a Jesús, ¿para qué? Para que diera su vida y nos salvara. Y dice el versículo, vamos a regresar al capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, hace un ruego, os ruego por las misericordias de Dios. Por esa misericordia que Dios ha tenido, te ruego, dice, o les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso es vuestro culto racional. Esa es nuestra adoración en el sinónimo de culto. Esa es nuestra manifestación de respeto y amor hacia Dios. ¿Cómo? Presentándonos como sacrificios vivos. Nosotros ya fuimos comprados por Dios. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Vamos a ir aquí adelantito en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20.
Dice estos versículos: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois ¿qué? Vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo es un sacrificio vivo? Aquí está la respuesta: glorificando a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. De todas maneras, ¿de quién son? De Dios. No somos dueños ya de nosotros mismos. ¿Quién es nuestro dueño? Dios. Él nos compró, y dice aquí: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, dadle gloria pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchas veces pensamos que solamente son domingo y miércoles cuando tenemos que glorificar a Dios, pero en realidad somos templos del Espíritu Santo. ¿Cuándo y en qué momento debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu? Todo el tiempo. Todo el tiempo. No solamente el domingo en la mañana al que venimos a la iglesia, no solamente el miércoles por la noche que venimos a reunirnos, sino todo el tiempo debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que ya somos de Él porque Él nos compró. Entonces, cuando venimos a Él y nos presentamos, debemos presentarnos como esos sacrificios que le dan gloria, que le dan alabanza, que son para su gloria, tanto en cuerpo como en espíritu. Somos de Dios. Él ya nos compró. Por eso dice el apóstol Pablo, se los dijo a los romanos, capítulo 6, versículo 19 también que les mencioné: así como ustedes presentaban sus miembros para las cosas malas, así preséntenlas ahora para servir a Dios, a la justicia. Pero ¿qué pasa? Yo por algún tiempo he observado y lo he platicado con algunas personas y he mencionado: cuando iba a haber un baile, llovía, ¿y qué pasaba? ¿Se cancelaba el baile? No, la gente iba aún lloviendo, ¿a qué? Al baile. Pero se convierten al Señor, conocen al Señor, y es un domingo en la mañana. Aquí empezamos a las 11, 10:30 empieza a llover, ¿y qué pasa? Ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Pero, ¿qué no es lo mismo la lluvia cuando ibas al baile que la lluvia cuando vas a la iglesia? Pero nos olvidamos de la misericordia de Dios que ha tenido. Y el apóstol Pablo les dice: acuérdense cómo ustedes entregaban, presentaban sus miembros al pecado. Así preséntenlos ahora a la justicia. Así que acuérdate cuando ibas al baile. Si llovía, ibas al baile. No se suspendía. No dejabas de ir. ¿Por qué? Es que está lloviendo, no voy a ir al baile. No. Ibas. De igual manera. ¿Qué es lo que nos cambia? Nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar. ¿Y sabe qué es? Nuestro deseo. La gente deseaba, a mí no me tocó ir al baile, pero sí he visto gente así. Su deseo era estar ahí. Por eso estaban ahí sin importar la lluvia, el frío o el sol. Así debe ser el deseo para estar en la casa de Dios. Y no solamente en la casa de Dios, como lo mencionamos, somos templos ya de Él. Glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos. Pero cuando venimos y nos reunimos, nos presentamos delante de Dios como esos sacrificios vivos.
que no nos limite, que no nos detenga el frío, la lluvia, ni el sol. ¿Por qué? Porque de la misma manera que no nos detenía para hacer lo malo, no nos debe detener para hacer lo que es de acuerdo a la justicia. Pero parece que venimos a Jesús y sí nos transforma, y nosotros nos transformamos en nuestra mente y no queremos hacer las cosas que Dios quiere. Versículo 2 del capítulo, regresando a Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: y renovaos, ¿en qué? En el espíritu de vuestro entendimiento. No os conforméis, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este siglo, sino hagan ¿qué? Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando venimos a la casa de Dios, ¿cómo venimos? ¿Venimos con gusto? ¿Venimos con deseo, con alegría, porque vamos a presentarnos como esos sacrificios vivos, santos, agradables a Dios? ¿O venimos sin querer venir? A nosotros, a los hermanos, entre nosotros podemos engañarnos, pero Dios sabe y conoce nuestro corazón y sabe cómo es que estamos aquí. A Él no le es extraño, pero el ruego es que por las misericordias de Dios, piensa lo que Dios ha hecho en tu vida, piensa lo que has recibido de Él. El salmista decía: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos muchos beneficios de parte de Dios, y esos beneficios no son otra cosa que la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Mostrar amor, un corazón amoroso, un corazón que extiende la mano al necesitado o al miserable. Que esos miserables, ¿quiénes éramos? O quienes muchas veces somos nosotros. Pero Dios en su amor extiende su mano. Y si es poco, cada mañana su misericordia es nueva para nosotros. Por esa misericordia, acuérdate y preséntate delante del Señor. Y cuando te digan vamos al culto, ¿qué tienes que decir? Vamos. Vamos, porque yo me voy a presentar delante del Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Además, yo ya no me pertenezco. Yo le pertenezco a Dios. Él me compró por precio. Yo tengo que glorificarlo a Él en mi cuerpo y en mi espíritu, que son de Él. Esta frase, como les mencionaba al principio, ya no es muy común, a lo menos con nosotros. Vamos al culto, pero eso es culto. Dar un servicio, hacer algo a Dios. Nosotros decimos vamos al servicio. Cuando te digan vamos al servicio, ¿qué tienes que decir? Vámonos, yo quiero estar temprano ahí, quiero estar listo para ir para allá. Así, recordando lo que mismo Pablo les dice a los romanos, así como ustedes se presentaron sus miembros para hacer las cosas malas, de igual manera, sí preséntense para hacer las cosas buenas, las cosas que son de justicia. Acuérdate cuando hacías aquellas cosas de las que muchas veces ya te arrepentiste. Y si no, y eran malas, tienes que arrepentirte. Pero ¿te acuerdas cómo ibas? ¿Te limitaba algo? No. Hacías tu mayor esfuerzo para lograrlo, para obtenerlo.
¿Y por qué ahora te pones una barrera? Y Pablo se los dice. Les voy a hablar como humanos, por su humana forma de pensar. Porque así piensan. Que así como ustedes presentaron sus miembros para la iniquidad y la impiedad, así presenten vuestros cuerpos para servir a la justicia. Así que cada vez que sepas que es día de venir a reunirnos, y no solamente día de reunirnos, cada mañana que tú te presentas, recuerda que eres templo del Espíritu Santo y debemos vivir en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu glorificando a Dios. Somos de Él, Él nos compró y su misericordia ha sido grande para nosotros. Nos ha dado vida, vida eterna, vida que no merecíamos. Nos ha perdonado de nuestros pecados. Sin ese perdón de pecados, ¿a dónde iríamos un día? A una eternidad de condenación. Pero Él ha mostrado su amor, su misericordia para nosotros y nos ha dado esa vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer en Jesús. Tenemos que, como dice este versículo, presentarnos en sacrificio vivo a Dios, santo y agradable. Así que cada día vamos al culto, vamos a hacer esos sacrificios vivos que agradan a Dios. Vamos a hacer esos templos que glorifican a Dios donde quiera que están. No solamente miércoles y domingo, sino todos los días. Porque aquí no pone solamente ciertos días. Dice, sois templos del Espíritu Santo. Y si somos templos, el que habita en nosotros es el Espíritu Santo. Y cuando Él habita en nosotros, debemos nosotros glorificarle en todo momento y en todo lugar. Así que no nos conformemos a este siglo. Transformemos nuestro conocimiento, nuestro entendimiento por medio de la renovación de nuestra mente. Y vamos a comprobar la buena voluntad de Dios para nosotros, agradable y perfecta. Así que, pues vamos al culto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Tú nos hablas, Señor, por medio de tu palabra y nos haces entender con claridad. Y yo creo que el apóstol Pablo también sentía el ver que los romanos se enfocaban demasiado en lo banal, en lo que no importaba. Descuidaban lo más importante. Desaprovechaban la oportunidad de presentarse delante de ti como sacrificios vivos. Por eso el ruego que Él hace, y que ahora que leemos nosotros, eso es también un ruego para nosotros, un ruego que nos recuerda las misericordias de Dios. A veces hay desánimo, no hay fuerza para venir al culto, pero cuando recordamos la misericordia que has tenido para nosotros, o las misericordias que has mostrado para cada uno de nosotros, nos deberían de impulsar para estar aquí, presentarnos delante de ti como esos sacrificios. No un sacrificio muerto, porque vivimos en nuestro cuerpo glorificándote a ti, en nuestro espíritu glorificándote a ti. Gracias, Señor, por habernos comprado. Gracias porque ya nos salvaste. Ahora ayúdanos, Señor, a no ser ingratos, a reconocer la misericordia que has tenido para nosotros y con más ganas presentarnos temprano, buscarte cada día
acercarnos a ti, leer tu palabra, conocerte más, ya que estamos expuestos a tanto pecado, a tanta banalidad de este mundo. Y si nos descuidamos, vamos a caer. Ayúdanos, Señor. Queremos cada día serte agradables. Gracias por tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.